Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Freite, estudiante de la UPL-IPB. Hoy estaremos abordando el tema sobre las células madre. Seguramente hayas oído hablar de las células madre en las noticias y quizás te hayas preguntado si podrían ayudarte a ti o a un ser querido que padezca de una enfermedad grave. Podrías preguntarte qué son las células madre, cómo se usan para tratar enfermedades y lesiones y por qué son el tema de debate tan vigoroso. Aquí encontrarás algunas respuestas a las preguntas más frecuentes sobre las células madre. Antes que todo debemos definirlas. ¿Qué son las células madre? Las células madre son la materia prima del cuerpo. A partir de ellas se generan todas las demás células con fusiones especializadas, bajo las condiciones adecuadas en el cuerpo o en un laboratorio. Las células madre se dividen para formar más células llamadas células hijas. Estas células hijas se convierten en nuevas células madres o células especializadas, con una función más específica como células sanguíneas cerebrales del músculo o células óseas. Ninguna otra célula del cuerpo tiene la capacidad natural de regenerar nuevos tipos de células. ¿Por qué hay tanto interés en las células madres? Los investigadores esperan que los estudios de las células madres puedan ayudar a lo siguiente: comprender más sobre cómo se producen las enfermedades, generar células sanas para reemplazar las células afectadas por la enfermedad. Esto vendría siendo lo que es la medicina regenerativa. Probar la seguridad y la eficacia de nuevos medicamentos. Pero, ¿de dónde vienen estas células madre? Hay varias fuentes de células madre. Las células madres embrionarias, estas provienen de embriones que tienen de 3 a 5 días de vida. En esta etapa, un embrión se llama blastocito y tiene alrededor de 150 células. Células madres adultas. Estas células madres se encuentran en pequeñas cantidades en la mayoría de los tejidos adultos como la médula ósea o la grasa. En comparación con las células madres embrionarias, las células madres adultas tienen una capacidad más limitada para regenerar diferentes células del cuerpo. También tenemos células adultas modificadas para que tengan las propiedades de las células madres embrionarias. Los científicos han transformado satisfactoriamente las células adultas normales en células madres mediante la reprogramación genética. Al modificar los genes de las células adultas, los investigadores pueden reprogramar las células para que actúen de manera similar a las células madres embrionarias. También tenemos las células madres perinatales. Los investigadores han descubierto células madre en el líquido amniótico, así como en la sangre del cordón umbilical. Estas células madres tienen la capacidad de convertirse en células especializadas. El líquido amniótico llena la bolsa que rodea y protege al feto en desarrollo en el útero. Los investigadores han identificado células madre en muestras de líquidos amnióticos extraídas de mujeres embarazadas para pruebas o tratamiento, un procedimiento llamado amniocentesis. ¿Por qué la controversia respecto del uso de las células madres embrionarias? Las células madres embrionarias se obtienen a partir de embriones en etapa temprana, un grupo de células que se forman cuando los óvulos se fecundan con espermatozoides en una clínica de fertilización in vitro, debido a que las células madres embrionarias humanas se extraen de embriones humanos. Se van planteando varias preguntas y cuestiones sobre la ética de la investigación con células madres embrionarias. Los Institutos Nacionales de Salud crearon pautas para la investigación con las células madres en el 2009. Las pautas definen a las células madres embrionarias y cómo pueden utilizarse en la investigación e incluyen recomendaciones para la donación de células madres embrionarias. Además, las pautas establecen que las células madres embrionarias
de embriones creados mediante fertilización in vitro solo se pueden utilizar cuando el embrión ya no es necesario. ¿De dónde vienen estos embriones? Los embriones se utilizan en las investigaciones de células madres provenientes de óvulos que fueron fertilizados en clínicas de fertilización in vitro, pero nunca fueron implantados en el útero de una mujer. Las células madres son donadas con el consentimiento informado de los donantes. Las células madres pueden vivir y crecer en soluciones especiales, en tubos de ensayo o placas de Petri en los laboratorios. ¿Por qué los investigadores no pueden usar células madres adultas? Aunque la investigación sobre las células madres adultas es tan prometedora, las células madres adultas podrían no ser tan versátiles y duraderas como las células madres embrionarias. Es posible que las células madres adultas no puedan ser manipuladas para producir todo tipo de células, lo que limita la forma en la que las células madres puedan ser utilizadas para tratar enfermedades. ¿En qué consiste la terapia con células madre y cómo funciona? La terapia con células madres, también conocida como la medicina regenerativa, promueve la reparación de tejidos afectados por la enfermedad, disfuncionales o lesionados mediante el uso de células madres o sus derivados. Es el próximo capítulo en el trasplante de órganos y usa células en lugar de órganos donantes, cuyo suministro es limitado. Los investigadores desarrollan células madres en un laboratorio. Estas células madres se manipulan para que se conviertan en tipos específicos de células, como células sanguíneas nerviosas o de músculo cardíaco. Luego se pueden implantar dichas células en una persona. Por ejemplo, si la persona tiene una enfermedad cardíaca, las células podrían inyectarse en el músculo cardíaco. Las células sanas trasplantadas de este músculo cardíaco podrían entonces contribuir a reparar dicho músculo dañado. Los investigadores ya han demostrado que las células adultas de médula ósea guiada para convertirse en células similares, las del corazón, pueden reparar el tejido cardíaco en las personas, y hay más investigaciones en curso. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias.